Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Es posible que el amor entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan renazca tras esta impactante confesión en el aeropuerto? El mundo de las revistas en Turquía se ha despertado hoy con una noticia bomba que ha dejado a todos los fanáticos con la boca abierta y el corazón acelerado. Todo comenzó en las primeras horas de la mañana en el aeropuerto de Estambul, un lugar que ha sido testigo de muchas despedidas tristes y reencuentros felices, pero que hoy se convirtió en el escenario de una de las confesiones de amor más sinceras y sorprendentes de los últimos tiempos. Nuestra protagonista es la bella y talentosa actriz Esla Turkoglu, quien acababa de aterrizar de un viaje muy comentado a la romántica ciudad de París. Como todos saben, París es conocida mundialmente como la ciudad del amor, un lugar donde las parejas van a sellar sus promesas o donde los corazones rotos buscan consuelo en sus calles históricas. Sin embargo, parece que para Esla, este viaje tuvo un efecto muy diferente al esperado. Mientras caminaba por la terminal de llegadas internacionales, tratando de ocultar su cansancio tras unas grandes gafas de sol, los reporteros, que siempre están atentos a cada movimiento de las estrellas, la rodearon rápidamente. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de la actriz, quien, lejos de huir o mostrarse molesta, parecía llevar una carga emocional que necesitaba compartir. La atmósfera en el aeropuerto cambió repentinamente cuando un reportero valiente le hizo la pregunta que todos queríamos saber: Esla, ¿cómo estuvo París? ¿Fuiste allí para olvidar el pasado y empezar de nuevo? Fue en ese preciso momento cuando el tiempo pareció detenerse. Esla Turkoglu se detuvo, bajó levemente sus gafas y con una mirada que reflejaba una mezcla de nostalgia y sinceridad, respondió con una frase que ya está recorriendo todas las redes sociales. Ella dijo: fui a París buscando silencio, buscando encontrarme a mí misma lejos de todo el ruido. Pero me di cuenta de que no importa cuán lejos viajes, no puedes escapar de lo que llevas en el corazón. Esta respuesta poética ya era suficiente para ser titular, pero los periodistas insistieron, preguntando directamente por su excompañero y supuesta pareja, Halil İbrahim Ceylan. La respuesta de Esla fue directa, sin rodeos y cargada de sentimiento. Con voz suave pero firme, declaró: Halil İbrahim no es alguien que se pueda borrar con un simple viaje. Compartimos momentos que marcaron mi vida. A decir verdad, todavía no he podido olvidarlo. Su recuerdo caminó conmigo por las calles de París. Estas palabras cayeron como un rayo. Nadie esperaba una declaración tan abierta. Generalmente, las celebridades intentan evadir estas preguntas o dan respuestas diplomáticas para proteger su privacidad, pero hoy Esla eligió la honestidad brutal. Continuó hablando con los reporteros, explicando que ver la Torre Eiffel o caminar por el río Sena solo le traía recuerdos de lo que podría haber sido si él hubiera estado allí. A veces pensamos que el tiempo lo cura todo, pero hay conexiones que el tiempo no rompe, solo las transforma, agregó la actriz, dejando ver que sus sentimientos por Halil İbrahim siguen muy vivos. Esta confesión cambia completamente la narrativa que habíamos escuchado hasta ahora. Se rumoreaba que ambos habían pasado página y que estaban enfocados únicamente en sus nuevas carreras y proyectos, pero las palabras de Esla demuestran que, detrás de las cámaras y los guiones, hay una historia de amor real que aún no ha tenido su punto final. Los reporteros, sorprendidos por la franqueza de la actriz, le preguntaron si había hablado con Halil recientemente. Esla sonrió melancólicamente y dijo: no hemos hablado, pero a veces el silencio entre dos personas dice más que 1000 palabras. Sé que él siente lo mismo, porque lo que tuvimos fue único. No sé qué nos depara el futuro, pero mentiría si dijera que él ya no ocupa un lugar en mi mente. Imaginen la reacción de los fans de la pareja, que han estado esperando una señal de reconciliación durante meses. Esta declaración es la prueba más clara de que la puerta no está cerrada. La química que vimos en la pantalla no era solo actuación, era el reflejo de dos almas que se entendían perfectamente. Esla también mencionó que durante su estancia en París, escuchó una canción que le recordaba a Halil y que estuvo a punto de llamarlo. Tenía el teléfono en la mano,
miré su número, pero luego pensé que quizás no era el momento adecuado. Pero quién sabe, la vida da muchas vueltas, confesó, dejando una luz de esperanza gigantesca para todos sus seguidores. Es fascinante ver cómo una simple entrevista en un aeropuerto puede revelar tanto sobre la vida interior de una estrella. Esla Turkoglu no se mostró como la celebridad inalcanzable, sino como una mujer enamorada y vulnerable que no tiene miedo de admitir que extraña a la persona que amó. Esto la hace aún más querida por su público. Su honestidad es refrescante en un mundo lleno de apariencias. Mientras caminaba hacia su vehículo, los periodistas le hicieron una última pregunta: ¿qué le dirías a Ali si estuviera viendo esto? Esla se giró antes de entrar al coche y dijo: le diría que París es hermoso, pero le faltaba algo. Le faltaba él. Con esa frase final, cerró la puerta del coche y dejó a todos los presentes en silencio, procesando la magnitud de sus palabras. Ahora, la pelota está en el tejado de Halil Ibrahim Ceylan. ¿Cómo reaccionará él ante esta declaración pública de amor y nostalgia? ¿Romperá su silencio? ¿Veremos un reencuentro romántico en los próximos días? Las redes sociales ya están ardiendo con teorías y deseos de los fans. Todos quieren verlos juntos de nuevo, y después de escuchar a Esla, parece que ese deseo no es imposible. La historia de Esla y Halil parece sacada de una de las telenovelas que ellos mismos protagonizan, llena de pasión, distancia y, ahora, una confesión que podría cambiarlo todo. Es evidente que el viaje a París no sirvió para olvidar, sino para recordar con más fuerza. El amor verdadero es difícil de encontrar y aún más difícil de dejar ir. Esla nos ha enseñado hoy que no hay vergüenza en admitir que se extraña a alguien y que el orgullo no debe interponerse en el camino de los sentimientos verdaderos. Queridos amigos, hemos sido testigos de un momento histórico en la vida de estos dos actores tan queridos. La sinceridad de Esla Turkoglu nos ha conmovido a todos y nos ha hecho creer una vez más en la fuerza del amor. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan emotiva. ¿Creen que Halil Ibrahim Ceylan responderá a este mensaje de Esla? ¿Deberían darse una segunda oportunidad y volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás? Quiero leer todas sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, porque su opinión es lo más importante para nosotros. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre esta historia de amor y darle un gran like a este video si les ha gustado. Hasta la próxima, con más noticias exclusivas.